Vamos a calcular la sombra del nicho esférico. El nicho esférico es un cilindro al que se le incorpora un octavo de esfera. O sea que tenemos por un lado el cilindro y aquí cogemos el trozo de esfera, ¿no? Perdón, un octavo no, un cuarto de esfera, ¿no? Entonces la sombra de este segmento vertical, si sigue la dirección del rayo por aquí, la sombra de un segmento vertical sobre una superficie cilíndrica es otra recta vertical. La sombra de la esfera quedará por aquí y luego en el momento en que corte aquí a la línea que junta cilindro y esfera tendrá aquí una curva ladeada, que será la sombra. Si por ejemplo este punto tiene este tramo, o sea desde el punto A provoca su sombra aquí, pues este tramo será un trozo de circunferencia que se proyecta sobre una curva cilíndrica, por tanto una curva ladeada, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de esa figura en nicho esférico será esto, la sombra propia sobre el suelo, que es esta, y luego la sombra que proyecta sobre el interior del nicho esférico, ¿no? Que se utiliza en algunas arquitecturas, ¿no? Para poner a lo mejor esculturas dentro u otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular esto. Entonces tenemos que la esfera va a estar concebida, o la sombra de la figura va a estar concebida solo por la sombra de la línea vertical que caerá hasta este punto, cosa que es inmediata, el trozo de esfera que proyectará aquí la curva, por ejemplo, hasta aquí, y en el momento en que ya corta la circunferencia de unión entre cilindro y esfera, tendremos este tramo, que será la proyección de un trozo de circunferencia sobre la superficie cilíndrica, ¿no? Y eso es lo que vamos a calcular, esas tres cosas, ¿no? Luego hay que calcular este punto y eso es lo que resultaría un poco más complicado, ¿no? Por último, la sombra exterior no habría problema porque es la sombra de esta forma cilíndrica. Entonces es desplazar según esta dirección, ¿no? Esta dirección el cilindro, o sea, dará una curva exactamente igual que esta, y luego la esfera, que ya lo vimos en otros ejercicios, también este punto aquí, la esfera, y esto así. O sea que esta será la sombra. Lógicamente todo está en sombra, no va a verse la diferencia esta, porque esto proyecta sombra, ¿no? Entonces la sombra que proyecta sobre el suelo será esta. Sombra arrojada, decimos, no porque sea roja, sino porque se proyecta sobre el suelo. Bueno, pues vamos entonces a calcular ahí cómo se haría esto del sistema diédrico, ¿no? Entonces para eso marcamos planta y alzado de la figura, dibujamos aquí posición de ejes, marcamos aquí vertical, y ahí tenemos ya en alzado la figura del nicho. Entonces cogimos la circunferencia mayor, traemos esto en planta, esto habría que hacerlo bien, midiendo, etcétera, pero por rapidez lo hago así. Bueno, pues ahora lo que tenemos es la línea de tierra y nos imaginamos la figura en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí la figura que está casi tangente ahí al plano vertical, ¿no? Podemos marcar la posición de los ejes si queremos para clarificar las cosas. Tenemos la dirección del rayo, vamos a ponerla, por ejemplo, que caiga hasta aquí la sombra y por tanto viene por aquí y esta es la dirección en planta. Sin debatir si los rayos son paralelos o no. Los rayos solares, sí sabemos que esta dirección es la del rayo y vamos a marcar que, por ejemplo, que venga hasta este punto. Por lo tanto, la dirección del rayo en el alzado es esta, ¿no? Si lo queremos entender en 3D, pues será algo como esto. Tenemos aquí la figura y el rayo visto desde arriba sigue esta dirección y visto frontal sigue esta. Ángulos distintos, ¿no? Entonces, haciendo por el centro una perpendicular a esta línea, tendremos aquí la dirección donde haremos un nuevo plano de proyección, ¿no? Y manteniendo esta altura aquí volvemos a colocar la figura y haremos un abatimiento de lo que es esta superficie, ¿no? Pues colocamos aquí la figura y en su superficie esférica vamos a hacer aquí, por aquí viene el centro, o sea que la superficie vendría por aquí en paralelo a la nueva línea de tierra, sabiendo que el cilindro también viene por aquí. Bueno, pues esto es el abatimiento. En vez de hablar de abatimiento vamos a hablar de vista auxiliar o cambio de plano, ¿no? Que es simplemente, y ahora lo vamos a ver en 3D para entenderlo.
Si colocamos aquí una nueva línea de piedra, pues tenemos que esta figura, bajo esta proyección, se verá como esto, ¿no? Entonces, para que se entienda mejor, podríamos sombrear y decir, para que lo podamos ver, pues decir, bueno, esto es el trozo de esfera por aquí, igual que esto también es una esfera que se ve por fuera, por la parte de fuera. Aquí no, aquí tenemos el hueco, ya no lo sombreo aquí porque aquí lo que vamos a hacer es calcular la sombra interior, aquí no importa, es una cosa pequeña, ¿no? Pero en el interior, entonces esto sería la proyección en un alzado, ¿no? De manera, en un nuevo alzado, que sería esta, ¿no? Vale. Mientras que aquí está visto frontalmente y aquí está visto desde arriba, ¿vale? Tenemos entonces ya el trozo de esfera que se ve desde arriba y aquí el trozo de esfera junto con la prolongación del cilindro, que ya no proyecto esto porque no me interesa, esto solo para calcular. Si proyecto este punto aquí y proyecto este punto aquí, tendría que hacer aquí un arco elíptico, ¿no? Pero bueno, lo dejamos, que no es un tema que interese, ¿no? Bueno, entonces tenemos, si la sombra del punto, llamaré punto a su 1, a su 2, sigue esta dirección, corta aquí, por lo tanto ya sabemos que esto ya va a ser sombra de la figura, o sea que todo esto es sombra. Desde aquí tenemos el primer tramo, que como vemos es muy sencillo. O sea, todo esto sería la sombra arrojada sobre la superficie interior cilíndrica, ¿no? O sea que tenemos este tramo, ¿no? En alzado, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, ahora esto está compuesto de una esfera, entonces la sombra de la esfera, y la sombra de la esfera va a ser hasta donde termina la esfera, que es esto, o sea que será la sombra de la esfera, que será esto, y por último, una vez que la esfera termina su sombra aquí, pues habrá que calcular la unión de esta curva laveada, o sea, desde este punto hasta este, ¿no? O sea, desde la sombra del punto, bueno, el punto A era este, que se proyecta aquí a su S, luego la sombra de la esfera se proyecta dentro de la esfera hasta este punto, y aquí la sombra de este trozo de curva circular sobre una superficie cilíndrica, que es alabeada, ¿no? Bueno, pues según eso tenemos, si yo ahora quiero coger un punto cualquiera, bueno, antes de nada, para verlo aquí también, puedo hacer un abatimiento. Entonces, ¿el abatimiento en qué consiste? Un abatimiento del rayo, ¿no? Resulta que el rayo viene por aquí. Bueno, entonces ahora lo colocamos de esta manera, ¿no? Así. Entonces, si nos fijamos aquí, el rayo, por ejemplo, aquí tiene esta altura H, ¿no? Y corresponde aquí a este punto. Lo vemos aquí, ¿verdad? Ahora estamos al revés y viene por aquí el rayo según esta dirección y pasa por este punto, ¿no? Bueno, pues lo único que habrá que hacer es coger aquí la misma altura, ¿no? Entonces cojo aquí la misma altura, proyecto aquí la misma altura, entonces cojo con el compás esta altura y la coloco a partir de aquí. Con lo cual ya tendré que este es el punto por donde pasará realmente la sombra, ¿no? El rayo de luz que pasará exactamente, pusimos este punto, ¿no? Vale. Bueno, pero no va a ser ese el que nos interesa, realmente va a ser este, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a verlo aquí. Tenemos que para esta circunferencia, en realidad, si este punto corresponde a este, pues aquí lo único que necesitamos es la dirección. Entonces este punto lo proyectamos aquí y tenemos que esa es la dirección real del rayo en esta nueva vista, ¿no? Entonces, como esa es la dirección, basta con por este punto hacer una paralela, ¿vale? Con lo cual ya tendremos la dirección del rayo también en esta nueva proyección, que es esta. Siempre conviene tener, sabemos que un rayo o una recta queda definida por dos proyecciones, ¿no? En este caso las dos proyecciones del rayo, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya el rayo y en la esfera tenemos que si realmente el rayo viene por aquí, pues la sombra de la esfera, esto corta aquí, entonces sigo esta dirección, bajo este punto, esta línea es perpendicular al rayo, bajo este punto y ya sé que
si prolongo por aquí la circunferencia, esto será un trozo de elipse. Una elipse que tiene por semieje menor, semieje mayor, y esta es la sombra de el trozo de esfera. Hasta que llega aquí. Ahora hay que calcular la unión esta, ¿no? Bueno, pues esa sería la sombra. Pero claro, calcular la elipse por puntos, pues bueno, da algo de trabajo y ya habría que hacer con precisión todos los puntos, ¿no? Vamos a ver algún punto de por aquí también, ¿no? Bueno, hasta ahora tenemos que la sombra de A viene aquí, ¿no? Vamos a coger otro punto más hacia aquí. Cojamos, por ejemplo, este. La sombra del punto B1, pues vemos que cae aquí. Levantamos una vertical y si está bien dibujado, a ver, si está bien dibujado, el punto B viene a parar aquí y viene por aquí. Donde corta aquí, ese es un punto ya, ¿no? Ese sería el procedimiento. Que la elipse, si está, vamos a ver, la elipse hemos cogido, si nos fijamos aquí, hemos cogido en este punto que tiene esta altura, ¿no? Entonces para este punto tiene esta altura y vemos que es en realidad lo que corresponde al punto que pasa por aquí. Pero como todos los rayos son paralelos, luego, o sea, teníamos aquí este punto y luego decíamos, una vez que calculamos para este punto, pues nos interesaba este punto. Hacíamos por aquí una paralela y veíamos que cortaba aquí, ¿no? Al proyectar este punto, la sombra de la esfera, y ya sabemos que es esta, del trozo de esfera, es este. O sea que todo esto ya va a quedar en sombra. Ya solo nos faltaría el tramo que va desde el corte de la elipse hasta este. Este, para que quedara un poco mejor, podríamos traerlo un poco más hacia adelante para que se viera mejor esta curva, ¿no? Bueno, por último decíamos, cualquier punto, por ejemplo este punto sigue la dirección del rayo. Cogemos el punto C, C2, lo proyectamos aquí abajo. Seguimos la dirección del rayo en planta, corta aquí, levantamos una vertical. Al levantar una vertical esto corta aquí, por lo tanto tenemos otro punto. Eso quiere decir que hasta llegar al elipse, siguiendo con aproximación esta dirección, todos estos puntos van a tener su sombra aquí. Y entonces ya tenemos la sombra completa de la figura. Pero claro, alguien me dirá, bueno, vale, perfecto, así podemos obtener. Por un lado, la recta esta que se proyecta hasta este punto sin problema. El arco que corresponde a esto y la sombra, ojo que no es esta en alzado, por aquí viene la sombra, pero la sombra, si viéramos en el interior la sombra de la figura, saldría de este punto. O sea que en realidad la sombra dentro de la figura sería todo esto, que nada tiene que ver con la exterior, ¿no? Vale, tenemos, esa es la sombra. Y ahora tenemos entonces que este arco elíptico tiene aquí el semieje menor hasta este punto, pero corta la elipse, por ejemplo, en este punto. Pues desde este punto hasta este aparece la curva labiada, que es la sombra de este tramo. Pero ahora viene lo más interesante y es cómo calcular con precisión este punto, porque es clave, ¿no? Este punto es clave, ¿no? Ya que si sabemos con total precisión esta, pues podremos dibujar una elipse que sabemos que sale tangente de esta circunferencia, viene por aquí hasta ese punto y va a entrar tangente aquí a esta recta. ¿Y por qué van a ser las tres perfectamente tangentes? Porque esto lo es. La proyección de curvas tangentes provoca sobre otras superficies curvas también curvas tangentes, ¿no? Bueno, entonces vamos por último a ver cómo calcular este punto, y es lo más lioso, ¿no? Entonces cualquiera podría decir, bueno, ya sé calcular la sombra de un nicho esférico y puedo calcular todos los puntos, porque si por ejemplo cojo esto con precisión puedo venir por aquí y decir, bueno, pues esto viene por aquí, incluso podría arriba trazar la circunferencia correspondiente, ¿no? Y decir, bueno, pues este punto corresponde a este y viene pues según esta dirección, ¿no? Y entonces cuando hago el arco aquí, cuando hago este arco, esto corta aquí, tiene que cortar necesariamente sobre esta recta, ¿no? Porque en realidad es una sección de esta esfera
Entonces el rayo corta a esa sección, de manera que corta aquí abajo a la circunferencia. Entonces proyectamos este punto aquí y así puedo obtener también todos los puntos de la elipse. Y podría ir acercándome hasta llegar a este, ¿no? Pero ya digo que no es un método muy preciso. Entonces, ya para concluir, pues lo único que pensamos es, si yo por ejemplo cojo ahora, vamos a hacer un plano que pase por aquí. Entonces vamos a coger otro color, un plano azul, para que se vea más claro. Para calcular ese punto, pues tenemos un plano azul y ese plano hacemos aquí una vertical. Tenemos entonces ahora que en realidad este punto sabemos que va a quedar, el punto este que queremos calcular en cuestión, hasta donde viene la elipse, sabemos que queda sobre esta circunferencia en el contorno, porque pertenece a la esfera. Entonces, este plano viene definido aquí por este plano que lo corta, o sea, para detectar esta curva, ¿no? Eso quiere decir que el plano que pasa por esa curva es el plano, ahora imaginamos que esto es la planta, el plano que contiene este plano vertical, ¿no? Bueno, por un lado tenemos ese plano vertical, y ahora vamos a hacer el plano de la elipse esta, ¿no? El plano de la elipse esta es realmente el que pasa por aquí. Es el plano de corte de la sombra. Como la sombra sale de aquí, es todo esto. Este punto que hicimos solo era para calcular realmente este de aquí, pero la sombra vemos que sale de aquí, que es este punto. Por tanto, la sombra es todo este sector circular. Por tanto, este es el otro plano que tenemos, ¿no? Y vamos a hacerlo en otro color. Vamos a coger, por ejemplo, el color naranja. Entonces tenemos este otro plano, que es el plano que contiene a la elipse. Y vamos a calcular la intersección de ese plano con el plano azul, ¿no? Entonces este plano es un plano proyectante vertical y en consecuencia tiene esta línea ortogonal o paralela a esa vertical, que es lo mismo. O sea, tiene esta paralela a esta. En consecuencia, si prolongo esta línea, pues ya tengo que la intersección de esa recta pues será esta. O sea, al prolongar esta línea corta aquí. Entonces corta aquí y cortan las dos trazas horizontales aquí. Y tengo entonces ya la posición exacta de esa recta que me va a definir el punto exacto para calcular este punto. Entonces, si nos fijamos, la recta es esta. Es la recta que llamaré A2 y viene por aquí. Y la recta A1, y como vemos pasa por el punto. Y como pasa por la circunferencia y pasa por la elipse, es el punto que buscamos, ¿no? Bueno, y ahora viene lo más interesante, a ver si encontramos por ahí una regla. Ahora, si yo, por ejemplo, hago aquí el giro este, entonces ahora de lo que se trata es, vamos a coger una, para que se vea en 3D, unas tijeras. Entonces corto aquí, hago una línea ortogonal a partir de este punto. Hago aquí una perpendicular, ¿vale? Bueno, imaginamos, también esta debería ser, sí, bueno, imaginamos que esa es perpendicular, ¿no? Entonces corto ese trozo. Bueno, ya tengo esto. Me interesa cortar realmente por el plano este de corte, ¿no? Entonces voy a cortar, por ejemplo, por aquí. Bueno, y ahora podemos ver que efectivamente este es el plano, como vemos ahí, el plano que contiene a esta sección, ¿no? Si nos fijamos, aquí tenemos esta proyección, entonces podemos hacer aquí una perpendicular y en esa perpendicular colocar la circunferencia que estamos cogiendo. Entonces coloco aquí la circunferencia. Aquí estamos hablando de que esta línea es perpendicular a esta. Estoy perdiendo la precisión por momentos. Entonces tengo aquí ya la circunferencia. ¿Esta circunferencia realmente qué sería? Pues si nos fijamos aquí, lo vemos aquí en 3D, lo voy a marcar bien para que se vea. Esta circunferencia sería en realidad la de esta elipse, la que corresponde a esa elipse, ¿no?
sea que si yo ahora hago esto y coloco aquí, ahí tengo ya que esta es la circunferencia que corresponde a esa esfera, ¿no? Ahí tenemos la circunferencia que corresponde a esa esfera, ¿no? Bueno, pues ya una vez que tengo esto, ya solo necesito representar la recta de intersección, que es la recta, aquí le llamé ASU2, ASU1, ¿no? O sea, la recta que viene por aquí, que tiene aquí una traza y tiene aquí la otra, ¿no? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pasar las medidas de esa recta, ¿no? Si nos fijamos, la recta tiene aquí el punto ASU1, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, corta aquí, entonces voy a pasar esto mediante un giro, voy a pasarlo hasta este punto, ¿no? A ver, voy a pasarlo aquí, hago centro aquí, cojo con el compás, entonces hago aquí y paso exactamente mediante un giro aquí la posición, lo voy a marcar a boli para que se vea la posición exactamente a este punto, ¿no? Bueno, tenemos aquí esto y vamos a hacer la recta, coger un punto cualquiera de la recta. Por ejemplo, si cojo aquí este punto tiene esta altura. Y ese tendría que ser un punto de la recta, ya que la recta viene por aquí. Entonces, cojo esta altura, cojo esta distancia, la distancia A, bueno, la A es la recta, la distancia desde este punto hasta este. La cojo con el compás. Y ya que A lo pasé para aquí, pues ahora también lo paso para aquí. Eso quiere decir que la distancia la he pasado aquí. Bueno, por último, una vez que tengo esto, ya como la recta A aquí tiene esta inclinación y tiene esta altura, bueno, lo único que tengo es que coger aquí la altura de esa recta. Por tanto, al unir aquí este punto con este, ya tengo que la recta corta a la circunferencia en este punto, ¿no? Y lo único que tengo es que proyectarlo aquí sobre esta recta. Y una vez que lo tengo proyectado sobre esta recta, lo proyecto mediante una perpendicular aquí y ya tengo el punto, ¿no? Bueno, ¿a qué vino todo esto? Pues vino a que si realmente tenía la recta aquí, al pasarla hacia aquí, pues esta distancia que tenía aquí, al pasarla hacia aquí será igual. Y luego a esta altura que tenía a esta distancia, al pasarla aquí será igual, ¿no? Ya que esto es un abatimiento de esto. Entonces esta distancia que había aquí la he pasado aquí, con lo cual ya solo tuve que unir este punto con este y tengo ya la recta abatida junto, la recta de intersección de los dos planos abatida junto con la curva de sombra. Entonces la intersección de la curva de sombra con la recta me da el punto. Y ese es el punto de inflexión que proyectado ortogonalmente sobre esta recta y luego proyectado aquí ortogonalmente sobre la línea de tierra, cae aquí sobre esta traza azul del plano, obteniendo ahí el punto de inflexión entre esta curva y esta, ¿no? Y esa es la solución. Bueno, todo esto del final solo es para calcular con precisión este punto. Hay que decir que si yo cojo puntos por aquí puedo aproximarme a menos de 1 milímetro, ¿no? Como digo, si no queremos complicarnos. Pero si yo cojo, por ejemplo, este punto, el punto T, viene según esta dirección, ¿no? Como el final es este, ya sé que va a pertenecer al trozo este. El punto T lo proyecto aquí, lo traigo por aquí, lo subo y la intersección de estas dos direcciones me tiene que dar aquí un punto más abajo que la línea azul, ¿no? Y ese es el único procedimiento que me podría servir para todos los puntos, ¿no? Recordamos que por debajo de la línea azul ese procedimiento es válido y por encima de la línea azul pues podemos hacer cualquier punto de la esfera, por ejemplo este, lo proyecto aquí, sigo la dirección, ¿no? Y esto corta según esta curva circular y entonces corta según esta dirección en este punto, pero no es problema porque sé que queda sobre esta recta, ¿no? Con lo cual ya estará el ejercicio ya concluido. Entonces nos podemos quedar simplemente, olvidarnos de todo este último procedimiento para no hacer esto con precisión e ir calculando punto por punto de todos los de las tres líneas, las dos curvas y la recta. Bueno, pues esa es la sombra del nicho esférico, ¿no? Que es figura formada por cilindro y un cuarto de esfera, ¿no?